Shalom amigos, qué bueno que se encuentren con Derech Torah, donde seguimos aprendiendo acerca de nuestro Creador, que nos da tanta bendición a cada momento y en cada día de nuestras vidas. Le damos las gracias al Boreolam porque nos ha puesto a disposición todos estos materiales que leemos para compartirlos con todos nuestros amigos de Derech Torah. Es una gran verajá para cada uno de ustedes y también para cada alma que escucha estas enseñanzas. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. El sendero de las letras. Para los místicos judíos, el lenguaje hebreo siempre ha guardado una correspondencia con las cosas que designa. El mero hecho de escribir una letra hebrea podía tener un efecto unificador en la mente y cuerpo del cabalista, poniéndole en contacto con el mundo superior. A imitación de Dios, el cabalista se creaba de nuevo, por así decirlo, llevando a la manifestación su potencial espiritual más profundo mediante la manipulación de las letras, el fondo, la forma y el sonido del universo físico, las herramientas con las que Dios creó el mundo. Tres letras primordiales, Aleph, Mem y Shin, contienen todos los elementos potenciales. A estas le siguen 12 letras simples que sirven de canal a la energía divina que sustenta el universo. El hombre o microcosmos, en la medida en que está compuesto de elementos, lleva impresas todas estas letras en su propia persona. La meditación realizada por un ser humano puro sobre cualquier letra, tal como se proyecta a través de su correspondiente esfera o atributo divino, equivalía a una meditación sobre la totalidad de la creación, compuesto por la misma sustancia básica que las estrellas. El hombre podía ser uno con la estrella más lejana, vibrando con la misma energía que los pájaros. El hombre podía aprender el lenguaje de los pájaros. Las prácticas místicas judías asumen literalmente que la parte puede ser tomada como el todo, poniendo el mundo del revés, fundiéndolo y liberándolo alegremente de sus significados. El maestro cabalista, como el maestro Zen, presentando su koan paradójico, llevaba a sus arrebatados discípulos desde el discurso racional al reino de la percepción pura y no verbal, sacando al novicio de las pautas del pensamiento circulares y restrictivas, usando el pensamiento y el sonido por etapas. El cabalista iba más allá del pensamiento y del sonido. Abre la boca para pronunciar la Aleph, la A en hebreo, y extiende su mente desde lo localizado hacia lo ilimitado. Dijo el rabino Nehuniah ben Hacaná, porque el pensamiento humano no tiene fin. A través de él, el hombre puede descender hasta el fin del mundo. La palabra se interpone entre el Dios inefable y el cognoscible. Como herramientas del discurso humano, las letras se combinan para producir pensamientos. Como instrumentos de la naturaleza, producen los elementos, los planetas, los sexos y todos los seres físicos, grabadas en la esfera de la sabiduría del árbol cósmico. Las letras hebreas son la energía subyacente en todas las manifestaciones descendentes,
caracterizadas por forma, sonido y contorno. Para el cabalista que trata de unir las letras con su fuente original en la corona, ellas representan un nombre compuesto y también una experiencia del absoluto que les trajo al ser. Las letras no pueden existir sin las formas que les proporcionan las esferas que las contienen, pero las esferas mismas son en cierto sentido ilusorias, meras imágenes creadas por la limitada mente humana en su laboriosa ascensión hacia el uno, sonando de un modo muy parecido a un vedantista hindú. Moshe Cordovero lo explicó así: el creador es el mismo, está unificado, siendo al mismo tiempo el conocimiento, el conocedor y lo conocido. No hay nada que no esté unido a él y que él no encuentre en su propia esencia. Él es el prototipo de todos los seres y todas las cosas existen en él, en su forma más pura y perfecta. Cordovero creía que el hombre podía imitar a Dios pronunciando el lenguaje divino, con la intención de evocar su naturaleza esencial. El sonido de la pronunciación cabalista asciende a la fuente de la que nace todo pensamiento, se une con el espíritu que allí reside y se transforma en un incorpóreo ser espiritual que eleva al hombre. Esta visión cabalista del lenguaje ha sido interpretada de una manera encantadora en la versión tunecina de una de las historias de las Mil y una noches. Un brahman llamado Padmanabha, versado en la Cábala, explica a su discípulo que las letras del alfabeto hebreo, pronunciadas con la intención espiritual adecuada, evocan a los ángeles correspondientes. Cada letra está regida por un ángel que es un rayo del rebosar de las virtudes y cualidades de Dios Todopoderoso. Los ángeles que habitan en el mundo celestial gobiernan a los que habitan en el mundo terrenal. Las letras forman las palabras, después las palabras forman oraciones y son los ángeles quienes, designados por las letras y reunidos en las palabras escritas y pronunciadas, obran las maravillas que dejan perplejos a los hombres ordinarios. Para el cabalista, las letras representan una combinación de nombre y forma que abarca nuestro universo físico conocido, como el físico que trata de localizar el quark, la partícula más sencilla, la esencia o la cualidad fundamental de la materia. El cabalista, convirtiendo nombre y forma convenientemente empaquetados en las letras pictográficas del alefato hebreo, que también incluyen número y dimensión, en una especie de átomo divino penetra en la letra hasta su esencia, haciendo cada combinación y permutación posible permitida por la naturaleza para poder saltar más allá de la naturaleza. Manteniendo este objetivo en mente, el cabalista manipula el primer nombre de Dios, esa fuerza quinta esencial que informa toda materia. Mediante un poderoso esfuerzo, une su propia energía humana a la que irradia la corona a través de todo lo que es, fue y será. A través del poder innato de la palabra, el místico afronta lo permanente en lo impermanente, el uno en los muchos.
Una letra así percibida es lo que representa. Es física por haber sido emitida por los órganos físicos. Es espiritual por estar ligada al mundo de los ángeles. Se multiplica para formar el mundo de nombres y objetos. Pero cuando se reduce a su sonido original, se convierte en el murmullo del universo, vibrando en un lugar donde la luz y el sonido se funden en un silencio radiante. La técnica meditativa conocida como seruf, permutación de las letras, emplea el lenguaje para traspasar la propia estructura lingüística, permitiendo al místico alcanzar muy rápidamente el reino suprarracional. El cabalista que practicaba esta extraordinaria forma de contemplación estudiaba una frase bíblica hasta perder su significado racional, y en la desorientación subsiguiente pronunciaba repetidamente la frase, ahora carente de sentido, hasta que súbitamente estallaba un significado más allá del significado. Combinada con técnicas de respiración especiales y con la contemplación de los centros corporales, la meditación sobre las letras producía un éxtasis casi inmediato. Impulsados por su sesgo antirracional, los practicantes del Seruf del siglo XIII atacaron a sus contemporáneos más cautos, a los talmudistas y a la sociedad judía en general. Abraham Abulafia, líder de esta escuela española que floreció junto con el Zohar, anunció, entre otras cosas, que había venido a rescatar a los materialistas durmientes que se vanagloriaban de su saber. Muy pocos siguieron su radical sendero directamente, pero muchos cabalistas fueron influidos por los manuales de instrucciones para la permutación del nombre de Dios, que dejó tras de sí. Su misticismo descansaba en una experiencia directa de lo divino y excluía todo lo demás. Este místico asumió su misión al oír una voz celestial que gritaba, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy, y la voz comenzó a dictarle inmediatamente un detallado curso sobre la permutación de las letras, instrucciones secretas que Abulafia enseñó tanto a judíos como a musulmanes y cristianos. Sintió que, cerrándose a la experiencia mundana, abriría automáticamente su alma a la influencia divina. En su intento de desvincular su mente de las preocupaciones terrenales, hizo malabarismos con el alfabeto judío, contempló el nombre de Dios y combinó el lenguaje abstracto con el concreto de un modo que no tenía sentido intelectualmente, aunque sí místicamente, para producir lo que llamaba la conciencia profética. De todos los místicos judíos, Abraham Abulafia es el que más se parece a un travieso maestro zen, sin trabas ni obligaciones, dejando la tradición atrás y revelando voluntariamente al mundo antiquísimas enseñanzas secretas. Buscó captar la música de las esferas en el pensamiento puro y no cognoscitivo. Durante el desarrollo de su misión, todas las lenguas se convirtieron para él en una sola lengua. Su técnica reunía y separaba frases y letras, apartaba las palabras de su significado ordinario y les daba vueltas, haciéndolas irreconocibles hasta que el espíritu que las informa electrificaba el cuerpo y la mente del cabalista. Su método llevaba al discípulo a atravesar las etapas de Miftah,
articulación de las letras, miktav, escritura de las letras, y finalmente mashal, contemplación. Avanzando desde visualizaciones groseras y materiales hasta otras más refinadas y espirituales, el místico alcanzaba finalmente un estado de éxtasis en el que afrontaba el espíritu premanifestado que está detrás de cada letra. La práctica diluj o dar saltos consistía en observar el proceso de libre asociación de ideas usando un conjunto flexible de palabras clave. Mediante esta técnica, en lugar de tratar de expulsar los pensamientos e imágenes que le distraían, el cabalista los miraba y construía frases con ellos. Después dividía esas frases en palabras, las palabras en letras y las letras en luz. Combinando y permutando las letras de noche y en reclusión, sus discípulos experimentaban las mismas fogosas sensaciones registradas por los místicos Merkabah 12 siglos antes. Lejos de ser un frenesí caótico, su sistema irracional estaba cuidadosamente construido. Asociaba cada letra con una parte del cuerpo y advertía a sus estudiantes que debían tener cuidado de no mutilarse, moviendo una vocal o consonante de su lugar apropiado. La respiración y la postura corporal también correspondían a ciertos sonidos vocales y consonantes. Por ser personificaciones de las letras, los ángeles, Metatrón o Shaddai se aparecían frecuentemente a los místicos de la escuela de Abulafia, llegando al punto donde ya no tenía visiones de ningún tipo. El hombre exaltado se unía a su creador. Los maestros del nombre, como se llamaba a estos individuos, no eran distintos de Dios cuando entraban en esos estados. Para los judíos más tradicionales, asentados en la lógica, el orden y el dualismo, estas creencias eran sacrílegas y atacaron las declaraciones salvajes y peligrosas del pseudo-mesías. La confrontación directa con Ein Sof, el infinito, era más importante para Abulafia que cualquier experiencia mística. Quizá por eso restó importancia a las esferas como atributos divinos. Para él, el significado fundamental del poder cósmico de las esferas residía únicamente en la experiencia directa que el místico tuviera de ese poder. Cuando había sentido y absorbido la luz de las esferas, el discípulo de Abulafia debía aprender a permutar el espíritu aún más abstracto de las 22 letras hebreas que las habitaban. Aunque mantenían relaciones amistosas con los místicos musulmanes de su tiempo, los sufíes rechazaba sus trances anuladores del ego en favor de la contemplación del mundo natural representado por las letras. Como todos los místicos judíos, prefería empezar desde lo más externo y progresar gradualmente hacia adentro. Así enseñó a sus estudiantes a ponderar las profundas cuestiones teológicas planteadas en las escrituras hasta que sus mentes sólo pudieran reflexionar sobre las letras mismas que describían el problema. Aunque el estudiante atribuía inicialmente las soluciones resultantes de su concentración a procesos racionales e intelectuales, Abulafia le demostraba que era la fuerza de las letras
la que le influía mediante su movimiento y la que concentraba su pensamiento en diversos temas, aunque el estudiante no era consciente de ello. Los relatos de los estudiantes le describen como un profesor amable y de trato fácil que les guiaba cuidadosamente hasta la práctica más elevada de permutar los nombres divinos, empleando como texto el Sefer Yetzirah. Daba al discípulo un plazo de 2 semanas para memorizar cada letra y sus correspondencias. Después decía al estudiante que olvidase todo lo que había memorizado, porque incluso las formas espirituales más elevadas tenían que trascenderse a favor del absoluto informe. Cuanto menos inteligible fuera el nombre divino, más elevado era su rango. Cuanto menos interviniesen la razón y el control intelectual, mayor era la fuerza espiritual para Abulafia. El estudio literal de la Torá solo servía para afilar el intelecto. El verdadero trabajo tenía lugar en el trance místico. Si hoy contásemos con un profeta que nos mostrara un mecanismo para afilar la razón natural y descubrir allí formas sutiles con las que liberarnos de la corporeidad, dijo Abulafia, no necesitaríamos añadir las ciencias naturales a nuestra Kabbalah. El profeta ideal de Abulafia revelaría una combinación de vocales y consonantes que produjese el éxtasis inmediato, tal como él hacía. A pesar de sus declaraciones de rebeldía, se adhirió al antiguo concepto judío de los madregot o niveles. A diferencia de los sufíes, sus estudiantes no podían apresurarse a sentir la unidad con Dios y debían esperar hasta haberse sometido al típico proceso de purificación mental, física y espiritual exigido por todas las escuelas místicas judías. A diferencia de las demás, su escuela prohibía el trabajo intelectual antes de practicar la contemplación, porque, según él, hasta la forma más elevada de estudio de la Torá constituye una grosera obstrucción para la clara luz del espíritu. Además de la prescripción habitual de soledad, su escuela añadió un toque agradable a las prácticas, decorando el espacio de meditación con plantas aromáticas, pero no difería de los pietistas alemanes más estrictos a la hora de ordenar a sus discípulos el baño ritual, el ayuno y la abstención del coito sexual antes de sentarse a meditar. La verdadera discrepancia entre Abulafia y los demás místicos judíos, como sus contemporáneos del hasidismo alemán, reside en su disposición a revelar las prácticas que los demás ocultaban con tanto celo de los no iniciados. Rompió todas las reglas de la hermandad mística judía cuando reveló al mundo sus técnicas sagradas para la contemplación del nombre de Dios. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Siempre el Boreolán mantenga sus mesas colmadas de manjares espirituales y materiales, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima, con la ayuda del Boreolam.